Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hemos estado hablando de un tema muy especial y muy importante en los últimos días. Hemos estado haciendo entrega de este mensaje bíblico. ¿Por qué decimos de que es muy importante y debemos de prestarle la mayor atención posible y debemos de tratar este tema con delicadeza? Cuando hablamos de delicadeza, hablamos de que debemos de tratarlo, escucharlo cuidadosamente para que sea de nuestra edificación. Hemos estado hablando acerca del lugar a donde van los muertos. Y hemos estado leyendo, o nuestra base principal es el libro de Hebreos en el capítulo 10, en los versos 26 y 27 en adelante. Hemos dicho precisamente, a manera de resumen, de que no existe algún lugar intermedio a donde llegan los muertos. Solo hay dos lugares a donde están llegando los muertos. Esto respecto luego de la resurrección del Señor. O si eres del Señor, si has creído en Él, ciertamente llegas al paraíso. Pero si no has creído en Él, ciertamente la persona va al Seol en griego, Hades, Seol en hebreo, Hades en griego e infierno en latín. Tres palabras que significan lo mismo: lugar de los muertos. Ciertamente nosotros, como decíamos, hemos confundido estos términos muchas veces, pues pensamos de que el infierno es un lugar de castigo, y cuando hemos oído, por ejemplo, hay muchos profetas que han dicho, profetas de nuestros días específicamente, no profetas del Antiguo Testamento o profetas de la iglesia primitiva, sino hablamos de los profetas de nuestros tiempos, que hay muchos profetas, hombres y mujeres, que han dicho de que el infierno es el mismo lago de fuego, pues ellos dicen de que el Señor los ha llevado allí, y de alguna manera ellos han podido apreciar de que las personas que están muriendo ahora están llegando de una vez al infierno. Ciertamente nosotros nos hemos opuesto a esta teología, si se puede decir así, aunque realmente es una especie de visión, pero a veces el profeta malinterpreta, no toma en cuenta los detalles, o no toma en cuenta, no tiene en cuenta de cómo lo ve, sino que a veces lo interpreta literalmente, y ya no es la profecía que nos trae, o sea, lo que él miró literalmente, sino él ya nos trae la interpretación de lo que ve. Y es por eso que nosotros tenemos dicha interpretación de ellos, pues dicen de que precisamente la persona que muere va directo al lugar de tormento, o sea, al lago de fuego. Pues cuando ellos describen al infierno, describen de que hay personas ahí ya en llamas, o en las llamas del infierno. Y nosotros hemos dicho que de ninguna manera es posible esto, porque la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio de Dios. Entonces precisamente no puede ser esto posible, de que la persona al
al morir ya llegue al infierno y esté ahí. No es posible que el Señor la vuelva a sacar del infierno y la vuelva a traer a la tierra. Hemos dicho que tenemos un problema con esta palabra infierno, pues pensamos que es la misma lago de fuego. Ciertamente hay versiones que en lugar de traducir la palabra lago de fuego, tradujeron la palabra infierno en latín. Es un problema grande si lo queremos ver así, pues como decíamos, Seol en hebreo y Hades en griego e infierno en latín son las mismas palabras. Es la misma palabra, se refieren al mismo lugar, al lugar de los muertos, a donde van los muertos. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a esta palabra, especialmente la latina, infierno, que pensamos que es el mismo lago de fuego. Y entonces nosotros de alguna manera, cuando oímos de que alguien ya fue ahí o está ahí, entonces nosotros creemos de que es el lugar de tormento eterno o el lago de fuego. Pero de ninguna manera es así, sino que infierno es el mismo lugar de los muertos, no el lago de fuego. Vamos a leer Lucas en el capítulo 16 para ver qué es lo que miramos allí. Vamos a leer desde el verso 23 del capítulo 16 de Lucas. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste los bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué podemos sacar acá? Hay personas que para defender la doctrina esta de que dice de que las personas de una vez están cayendo al infierno, utilizan un verso de esta Biblia, de este pasaje bíblico, donde dice de que estoy atormentado en estas llamas. Pero acá hay muchas cosas. Al desgranar esto o al descifrar esto, como le decimos, podemos notar de que hay mucha doctrina, muchas cosas que se pueden desprender de este verso bíblico. Vamos a tratar de explicar un poco acerca de esto, acerca de estas llamas. Nosotros decíamos que por la misericordia de Dios y su bondad, el Señor me había permitido ir a este lugar de alguna manera. Yo ya traté de narrarles un poco acerca de esto en la otra parte de este mensaje, de esta serie de mensajes, acerca de a dónde van los muertos. Y yo les explicaba que por la misericordia de Dios fui llevado a ese lugar. Hay algunos detalles de que yo omití la otra vez, porque yo pensaba de que no tenían peso de alguna manera en el tema. Pero viendo de que en las escrituras
se mencionan precisamente, entonces he tomado la decisión de revelarlos, porque de alguna manera el Señor permite de que nosotros tengamos esa experiencia para edificar a la iglesia y de alguna manera poder ilustrar esta palabra. Porque como hemos dicho, esta palabra no solamente es una sarta de mensajes y de palabras sin ningún poder, sino que ciertamente el Evangelio es de poder. Ya el hermano Pablo lo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, de esa manera, cuando yo iba hacia allá, yo contaba que comencé a descender y a descender. A mí me pareció que estaba en el borde del planeta Tierra, por así decirlo. Y entonces yo comencé a descender en esa gran hondura, en ese gran abismo hacia abajo. Pero cuando yo iba empezando o entrando por aquel lugar que podemos decir que era el Seol y el Hades, yo iba descendiendo. Yo oía gritos de personas. Había un cierto temor. Yo miraba que las personas alzaban las manos y de alguna manera pedían algo y que trataban de escalar, de subir hacia arriba. Ellos, pero entre más trataban de subir, pareciera de que ellos volvían otra vez hacia el lugar donde estaban. De ninguna manera ellos podían subir de ahí. Y eran millones de personas, porque yo alcé mis ojos, por decirlo así, a un lado, a derecha y a izquierda, hacia el frente, y era un valle inmenso que no se podía mirar los términos de este valle, sino que ciertamente era tan grande que no se podía ver dónde terminaba el lugar y dónde comenzaba. Pero llegué a cierto lugar donde culminaba esto, y entré por una especie de túnel, como les expliqué la otra vez, y justo en el centro estaba esto que yo llamo el infierno, o como hemos dicho, hemos tratado de explicar esto, pero como esto ya es tradición, ya venimos arrastrando esto por tradición, que ya en nuestro vocabulario, en nuestra mente, ya tenemos esta palabra, más que todo ya estamos tan aferrados, tan acostumbrados a esta palabra, que al lugar de tormento nosotros le llamamos infierno, cuando realmente la escritura le llama el lago de fuego. Porque si este lugar, el infierno, fuera el mismo lago de fuego, entonces la escritura no dijese de que el infierno, el Hades o la muerte fueron arrojados al lago de fuego. Ya no tuviese ni por qué decir eso la escritura, porque si es el mismo infierno, el lago de fuego. Pero como vemos, especialmente en la Nueva Versión Internacional, donde se traduce la palabra Hades como infierno, ahí se puede dar uno cuenta de que efectivamente el infierno no es el mismo lago de fuego. Ahora alguien me dirá, yo oí a alguien por ahí que dijo, cuando recién acababa de salir la Nueva Versión Internacional, él dijo, ya sacaron otra versión de Biblia, esta va a ser la nueva versión internacional. Ahora me dirán, sabiendo yo esto, ¿por qué tomo esta versión para como veraz? Pues es precisamente cuando nosotros vamos a un diccionario bíblico o vamos a Google especialmente, y entonces buscamos la palabra Seol, significa el lugar de los muertos. Luego buscamos la palabra Hades, en griego, significa el lugar de los muertos, y buscamos la palabra infierno. Nos vamos a dar cuenta que significa el lugar de los muertos o el lugar a donde van los muertos. O sea, es la misma palabra, solo que en diferente idioma.
Ciertamente yo estoy diciendo lugar de los muertos en español, pero ya en hebreo es Seol, luego en griego es Hades y en latín Infernus. Lugar superior, lugar inferior, o sea, lugar debajo de la tierra, a donde van los muertos. Y precisamente también la cultura o la tradición judía creía que el Seol estaba debajo de la tierra. Y la Biblia también dice de que el Seol está aquí en el abismo. Entonces, de alguna manera estas palabras tienen entre sí cierto ligamiento, o sea, significa lo mismo. Pero como yo les decía, nosotros estamos tan acostumbrados a pensar de que el infierno es el mismo lago de fuego. Por eso es que de ahí se han dado varias interpretaciones de que hay profetas o profetisas que han ido al infierno y han visto a personas ya consumiéndose en llamas. Pero entonces cuando la escritura dice aquí en Lucas 16 y el verso 24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, te ruego, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Obviamente lo que se sobreentiende acá es que efectivamente es el infierno, este lugar, o sea, es el lago de fuego, ya en un lugar de tormento. Pero no es así. El Hades es un lugar que está próximo al infierno, como decir así, está en la entrada del infierno, en la puerta del infierno, vaya. Porque precisamente terminando el Seol, uno entra por una especie de túnel y ya se dirige hacia el lago de fuego. Y la escritura dice que cuando el Señor juzgue a cada uno y el Seol entrega a los muertos, o el Hades entrega a los muertos que están en él, estos lugares van a ser arrojados al infierno. Precisamente ya están ahí, de alguna manera ya están ahí en la boca del infierno, o sea, del fuego, del lago de fuego. Ya están ahí esos lugares. Y entonces precisamente cuando el alma está ahí, yo siempre habría creído y dicho de que la persona cuando se moría entraba a un estado de dormición, por decirlo así, a un estado de reposo, donde el alma no sabía nada de nada, donde el alma ciertamente descansaba y se quedaba sin saber más nada de nada, simplemente dejaba de ser. Pero al ver la escritura y por la visión que tuve, me puedo dar cuenta o podemos entender y comprender de que el alma allá en esos lugares sí siente, sí piensa, sí sabe lo que le espera. Pues como les decía, cuando yo fui llevado al paraíso, yo vi a las personas ahí que cantaban, que oraban, que de alguna manera ellos hacían cosas. Y esto no solamente lo invento yo quiero ajustarlo a la Biblia, sino que las mismas escrituras dicen: vi cuando el Cordero abrió el quinto sello y vi las almas debajo del altar que murieron a causa del testimonio de Jesucristo, y clamaban y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y dice la Biblia: y se les dijo que reposaran por algún tiempo. Entonces nos podemos dar cuenta de que las almas sí hacen algo en el paraíso, sí están haciendo algo en el paraíso, y precisamente están orando, están clamando y al mismo tiempo están cantando y alabando a Dios. Como yo les decía, yo pude ver que habían personas con su instrumento ahí, con su arpa, con su trompeta, con su piano,
con alguna especie de instrumento. Yo pienso de que aquellas personas que fueron muertas por causa del testimonio del Señor, ellos andan clamando al Señor, reclamándole al Señor, pero las personas en nuestros tiempos, bendita sea la gracia de Dios, que se ha dejado predicar el Evangelio con toda libertad. A la persona que no quiere alabarle al Señor es porque no quiere, porque tenemos tal libertad que nosotros podemos gritar, podemos clamar, podemos servirle al Señor con toda libertad, a voz en cuello, cantarle al Señor con júbilo. Y entonces cuando estemos en el paraíso, esto mismo vamos a estar haciendo con el gozo del Espíritu, con el gozo del Señor. Pues dice la Biblia, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. En Apocalipsis dice, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en Cristo. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. De manera que nosotros vamos a estar alabando al Señor si aquí le alabamos a Dios. Y si aquí nos gustaba orar, clamarle al Señor, buscarle en oración a Él, es lo mismo que vamos a estar haciendo allá. Vamos a hacer algo, alguna actividad, y esto no solamente lo digo yo como introduciendo una falsa doctrina, sino que ya tenemos la prueba ya en el libro de Apocalipsis, cuando dice, vi cuando el Cordero abrió el quinto sello, y vi bajo las almas, y vi bajo el altar las almas de los decapitados que habían muerto por causa del testimonio del Señor. Alguien decía, un pastor decía que estos por no haber creído en el Señor, por no haberse consagrado, por no haberse ellos santificado en el Señor, ellos tuvieron de alguna manera, por decirlo así, que pagar o que sufrir por causa del testimonio del Señor, y por eso le habían quitado la cabeza o los habían decapitado. Pero de ninguna manera es así. Cuando uno no tiene guianza del Espíritu de Dios, uno malinterpreta la palabra del Señor. Yo, como les decía, yo fui al paraíso porque la misericordia del Señor lo permitió, y yo oí, yo vi, yo sentí dentro de mí, y estoy seguro de que esto fue una revelación del Señor. De otra manera, entonces fuera otra cosa. Pero cuando vemos en la Escritura, vemos precisamente de que las almas en el paraíso sí están haciendo algo. Pero si abundamos en esto y si sabemos que están haciendo algo estas almas en el paraíso, ¿qué entonces hay en el Seol, en el Hades o en el infierno? ¿Qué están haciendo las almas ahí? Porque si el alma en el paraíso llega realmente, llega, como les decía yo, si alaba al Señor, si glorifica a Dios, si le gusta orar, si le gusta clamar al Señor, si le gusta pedir justicia, es lo mismo que está haciendo en el paraíso, según Apocalipsis. ¿Qué pues hará el alma en el Seol? Yo le decía que cuando fui a ese lugar, yo miraba a las personas que levantaban las manos, que clamaban, que gemían, oí voces. No puedo decir tal cosa hoy porque mentiría yo y diría, no estoy omitiendo ningún detalle ahora, pero no puedo decir yo oí a tal alma que decía esto. Yo solo miraba que levantaban las manos y oí su gemir, oí su lamento, oí que ellos buscaban hacer algo, ellos querían salir de ese lugar, ellos buscaban una salida, pero lamentablemente es como caer en un gran abismo que es imposible escalar para subir para arriba. Y ya Abraham decía esto, de que hay una cima entre ellos que es imposible escalar y poder subir uno para arriba. Entonces yo miraba que clamaban y que levantaban las manos, extendían las manos procurando algo, pero estaban sumidos, estaban en la densa oscuridad, estaban metidos en oscuridad. Era un gran valle con millones de almas, y este valle daba hacia el infierno. Ciertamente yo describí que el lugar de tormento, o para llegar al lugar de tormento, estaba
en una especie de círculo y que tenía varias puertas, y todas las puertas daban a ese lugar de tormento o al lago de fuego, que yo dije que era como la especie de cráter de un volcán o un pozo de fuego, que realmente se metía debajo del lugar del Hades o debajo del Seol a lo ancho y largo. Y del otro lado no se me permitió llegar, pero según tenemos entendido y según la palabra de Dios, que hay espíritus encarcelados de aquellos que fueron muertos en el diluvio, y hay también ángeles encarcelados en otras sesiones. Entonces, como podemos ver, es una sesión la del Seol o el Hades, donde todas las personas están llegando ahora, los que no han creído en el Señor, y del otro lado están las demás personas que murieron sin Cristo antes del Señor, y hay otras personas que están del otro lado, y así sucesivamente, y hay ángeles también ahí en ese valle junto al lago de fuego, que están esperando el juicio de Dios. Pero están haciendo algo las almas ahí. De alguna manera la persona continúa viviendo, y como podemos ver acá en la Biblia, en esta parábola del Señor, en el libro de Lucas 16, podemos ver que las almas sí piensan, las almas sí sienten, las almas sí saben. Pues aquí el rico dice de que tiene 5 hermanos y él no quiere que vayan allá. Y cuando dice aquí, estoy en las llamas, obviamente aquí el rico siente sed, porque está cerca del lago de fuego, y es un lugar muy continuo. No que ya estuviese en las llamas, no que ya estuviese allá, sino que precisamente está cerca de este lugar del infierno, del lago de fuego. Está próximo. Por eso yo les decía en la otra ocasión de que es imposible de que alguien salga de allí. Dice la Biblia de que el Señor va a arrebatar, va a salvar a alguien de ahí, de algo así como por fuego. Pero déjame decirte, amigo y hermano, que tú sabes si estando tú ahí vas a poder salir de ahí. Que tú sabes si tú vas a ser el elegido o esa persona que el Señor va a sacar de ahí. Por eso procuremos de poder llegar a la primera resurrección. El hermano Pablo decía, yo procuro con diligencia ir hacia adelante para ver si de alguna manera alcanzo la resurrección de entre los muertos, por la cual fui llamado. Entonces, ya cuando él sabía que estaba próximo su tiempo de partir hacia la eternidad, él decía, he peleado la buena batalla y la he ganado, por lo demás corona me está reservada. Esperemos que un día digamos así, como el hermano Pablo, he peleado la buena batalla, por lo demás corona me espera. Pero mientras tengamos vida, mientras estemos acá en la tierra, procuremos con diligencia poder avanzar en santidad e ir en pos del Señor siempre, todos los días. Como decía el hermano Pablo, imitadme a mí, en tanto yo imito al Señor Jesucristo. Imitemos todas las cosas buenas que podemos imitar, para ver si de alguna manera alcanzamos aquello por lo cual fuimos llamados. Y luego alguien me dirá, ¿te estás contradiciendo o estás contradiciendo lo que la palabra dice? Pues la Escritura dice que si yo creo en el Señor, yo ya soy salvo. Ciertamente sí, pero la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo vamos a ser fiel al Señor? Hasta la muerte. No dice, solo cumple con los 7 sacramentos y vas a ser salvo. No, dice, sé fiel hasta la muerte. Y luego en Mateo 24 dice, y el que persevera firme hasta el fin, este será salvo. Tenemos el contexto bíblico ahí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Y luego dice, y el que persevere firme hasta el fin, este será salvo. Es necesario perseverar y ser fiel hasta el fin, hasta la muerte, para poder decir un día, he peleado la buena batalla y la he ganado, por lo demás
corona me está reservada. Entonces decíamos de que allá en el Seol la persona siente, y no venimos espantando a la gente acá, no venimos para que la gente de alguna manera acepte nuestra religión o crea a esto. Estamos contando literalmente y diciendo literalmente lo que el Señor enseñó y lo que la Escritura dice y lo que hemos visto según la gracia y misericordia del Señor, no según los hombres. Y entonces dice la Biblia, verso 29, 30-31, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ciertamente el Señor fue el único, como dijimos, que se ha levantado de los muertos. Él venció a la muerte y Él fue el único que se ha levantado de los muertos. Pero si nosotros no creemos al testimonio de Él, no aceptamos el Evangelio, la palabra que Él nos trae, que Él nos dijo, ciertamente ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no hay más que hacer. Pues como dijo acá Abraham, a Moisés y a los profetas tienen ahí, óiganlos. Si alguien no quiere llegar a este lugar, tiene que oír el Evangelio del Señor, tiene que abrazar el Evangelio de Cristo, tiene que creerle a aquel que sí se levantó de los muertos. Esto es Jesucristo. Pero como decía Abraham, aunque alguno se levantare de los muertos, tampoco se persuadirán. Hay personas de que no creen a este mensaje. No se puede hacer más nada por ellos, porque si de alguna manera ellos no vienen a Cristo, dice el Señor, nadie viene al Padre si no es por mí. No se puede. Nosotros simplemente implantamos la semilla de este Evangelio, pero en cada persona, en cada individuo está el de hacerlo crecer, que germine en él y que pueda producir frutos de arrepentimiento para que alcancen la salvación del Señor. Vamos a ir a citas bíblicas. Hemos estado prometiendo de que vamos a estar dando citas bíblicas acerca de lo que hemos venido hablando. Decíamos de que había una doctrina, una corriente teológica que niega la resurrección de los muertos, pero en Juan 5, 28, 30 encontramos esto en la palabra. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. Ciertamente acá se habla de que todos los muertos, su contexto lo podemos hallar en Apocalipsis 20, de que todos los muertos, sean justos e injustos, pecadores o no pecadores, van a resucitar para recibir su galardón. Dijimos que la doctrina de los testigos de Jehová niega esto y dice de que no hay resurrección de los muertos, solo van a resucitar los justos, los demás van a ser aniquilados. Pero la Escritura de ninguna manera muestra esto acá, sino que muestra que la resurrección de los muertos va a ser efectiva. Y sea este pecador injusto justo, tiene que resucitar para recibir su galardón. Entonces es mentira de que van a ser aniquilados, de que el Señor simplemente va a condenar a la persona y no va a resucitar. Es mentira también de que no tenemos un alma, que solamente dejamos de ser y punto y aparte. No, mi querido hermano, no, mi querido amigo. Existe un lugar que se llama Seol, donde llega toda persona que no cree en el Señor. Y existe un paraíso donde llega toda persona que sí cree en el Señor. En Marcos 16, 15,
16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego en San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, énfasis, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo el que cree en él va al paraíso y va a tener vida eterna, pero el que no cree en él ciertamente va a ser condenado. Y no que el Señor lo condenara, sino que la palabra que el Señor ha hablado, este mensaje que tú puedes oír, eso es lo que te va a sentenciar en el día postrero. Entonces decíamos que efectivamente, según la Biblia, hay resurrección de muertos. Sea este justo o injusto, pecador o no pecador, va a resucitar para recibir su pago. No debemos de negar esto, la resurrección de los muertos. Y esto lo encontramos en Juan 5:29. Y decíamos, vamos a dar citas bíblicas acerca del Sheol, porque luego alguien dirá: no has dado citas bíblicas de lo que venís hablando, entonces es mentira. Pero vamos a ver la palabra del Señor. Dice la Biblia, Filipenses 3:12, lo que le decía, que decía el hermano Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. Dice la Biblia: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Parafraseamos y a veces nos adelantamos y luego fuimos hacia atrás en los versos bíblicos, pero a lo que se quiere llegar acá es que debemos de sentir todo lo mismo. Esto es porque hay unas personas de que se duermen, piensan de que ya llegaron a la iglesia, ya se bautizaron en agua, ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ya participaron de la cena del Señor, ya se casaron según el rito, ya hicieron todo esto. Ellos piensan de que por esto ya son salvos y se duermen, se quedan durmiendo. El hermano Pablo decía de que ni él pretendía haberlo alcanzado, por eso proseguía hacia la meta, para ver que si de alguna manera alcanzaba esto. Y dice que todos los que nosotros nos creemos que somos justos y hemos sido justificados en él, sintamos lo mismo. Y si sentimos otra cosa, debemos de pedir al Señor para poder entender y comprender esto, porque de ninguna manera entra acá aquella doctrina que dice salvos siempre salvos, que una vez salvo eres salvo, que de ninguna manera puedes pedir la salvación, porque si el Señor ya te la dio, pues ya te la dio y no te la puede quitar. Acá no entra esto, sino que debemos de permanecer firmes, como decíamos. El Señor dice en Apocalipsis: y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Debemos proseguir hacia adelante. Ciertamente este no es el tema, pero debemos de resumir o de decir algo previamente acerca de esto. Y entonces, como vemos, no podemos dejar de correr, de bajar la guardia, como decía alguien, sino debemos de proseguir hacia adelante, hacia la meta.
Dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Como se puede ver acá, que precisamente existe una resurrección de muertos, de justos e injustos, que de ninguna manera es cierto lo que esta doctrina dice de que no hay resurrección de muertos, sino que ciertamente hay resurrección de muertos. Cada quien se va a levantar para recibir su parte. Dice, serán despertados, serán levantados, serán sacados de ahí para rendir cuentas ante Dios. En Apocalipsis se describe este juicio que se va a hacer en el día final, en el día postrero. Ciertamente hay dos resurrecciones: la resurrección de los santos, que no tiene nada de parte con esta segunda resurrección. Dice que en la primera resurrección va a resucitar todos aquellos que han creído en el Señor. La segunda muerte y el Hades y la muerte no tiene poder sobre ellos. Eclesiastés 3:11. Todo lo que hizo, todo lo hermoso, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Decíamos que este es el texto bíblico que habla de que la persona tiene un alma. Luego alguien me dirá, pero ahí no dice literalmente que el hombre tiene un alma. Pero óigase bien y entiéndase. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ciertamente el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué es esto? Es el alma del hombre. Decíamos de que el Señor, cuando sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre, unas versiones traducen un alma viviente. Esta es la eternidad que el hombre tiene en su ser, y esto es lo que no muere. Esto es lo que va al Seol, al Hades y al infierno, y esto es lo que va al paraíso. No es otra cosa. Ciertamente, como dijimos, el cuerpo físico se va a la tumba, al cementerio, al panteón, al mausoleo, como le conocemos en cada país, pero el alma solo se va a uno de estos dos lugares: al Hades, al Seol, al infierno o al paraíso. Y eso la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y luego sigue Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Cuando leemos esto, precisamente uno puede creer o pensar, porque este es un texto bíblico que los testigos de Jehová toman para decir de que la persona no tiene alma, que ya nada sabe, nada tiene. Precisamente acá lo que la palabra de Dios quiere decir, de que aunque alguien de esta tierra empiece a clamarles, como dice en el mismo libro de Eclesiastés, es mejor un león, o sea, es mejor un perro vivo que un león muerto. Ciertamente un león muerto ya no sirve para nada, ya no espanta, ya está muerto, ya no sirve para nada. Pero un perro, por más pequeño que sea, todavía espanta a algún ladrón o a alguien, va, o todavía causa espanto. Pero ya un león muerto ya no espanta a nadie, hasta ni a un niño espanta. Eso es lo que dice la Biblia de un muerto. Cuando un muerto está muerto, ya no tiene más parte acá en esta tierra. Pero hay personas que se ponen a buscar la intercesión de los muertos,
de personas que han muerto, de su madre, de su padre, de sus hermanos, de su pastor, de su sacerdote, de su monja, de su Santa Rita, Santa Marta, San Mateo, San Lucas, San Caralampio. Pero de ninguna manera esta persona le puede ayudar, porque como nosotros le decíamos, ciertamente el alma de esta persona ya se encuentra en el Hades, y allá ni él mismo se puede salvar, ni él mismo puede salir de ahí. ¿Cómo pretende la persona acá en la tierra que le anda invocando o evocando de alguna manera que va a poder salvarle? Ciertamente no va a poder salvarle ni ayudarle. Y si hablamos de un alma que va al paraíso, déjenme decirle de que ahí no hay más memoria de la tierra. De allá no se puede ver para acá en la tierra. El libro de Job dice que los muertos no saben si su hijo recibe honra, si de alguna manera su dignidad es pisoteada, o si alguien le contradice, la bofetea, se vuelve rico, se vuelve millonario, es pobre, es mendigo. El padre de familia ya no se da cuenta del hijo, de lo que pasa, porque no puede ayudarle de ninguna manera ya acá en la tierra. Como decíamos, las almas en el Seol andan luchando por salir de ahí, andan clamando, gimiendo, por si de alguna manera pueden salir de ahí. Entonces, ¿cómo van a poder ayudar a una persona que se haya quedado acá? Y la del paraíso, ellos andan clamando al Señor, andan glorificando al Señor. No tienen más memoria de las personas de esta tierra, porque no son dioses. Ciertamente esto se ha hecho a causa de la apoteosis, una tradición romana que consiste en elevar a las personas a dioses o contarlos entre los dioses. Por eso se trajo esta doctrina arrastrando, porque meramente hemos dicho de que nuestra base, nuestro propósito, nuestro motivo de dar toda esta serie de mensajes es para sacar a la iglesia del Señor antes del fin. Este es el último llamado para la iglesia de Cristo, para que salga de esa tradición donde se cree de que los muertos de alguna manera ayudan a los vivos. Como decimos, el único que resucitó, pero que también murió por nosotros, es Jesucristo. Él es nuestro único mediador, según Timoteo dice, porque no existe otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Entonces a Él es que debemos de clamar. Él decía: yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la única resurrección, el único camino hacia el Padre es Jesucristo. Y si alguien quiere llegar por otra vía, no hay otra vía. No hay un muerto que le puede salvar, porque como yo le digo, todas las personas en el Seol andan tratando de salir de ahí, de escapar de ahí. ¿Cómo le van a ayudar a usted? Dice el libro de Eclesiastés: más vale un perro vivo que un león muerto. ¿Qué significa esto? Que más vale una persona, o sea, puedes tener más confianza en una persona sorda o ciega que en un muerto. Puedes confiar más en un bebé que está cerca de ti. Puedes tener más consuelo y esperanza. Si sientes miedo, de alguna manera acurrucarte o acurrucarlo, abrazarlo, porque aún está contigo ahí. No, aunque tu padre haya sido una gran persona defensora y te haya defendido en todo tiempo, de nada te sirve esta persona cuando ya está muerta. Ya no puede defenderte ni hacer nada por ti. Igual tu madre, igual tu pastor, igual tu sacerdote, igual todo. No hay quien te pueda defender, por más grande o Superman que haya sido esta persona en vida. Tenemos el ejemplo de un león, que es el rey de la selva, como le hemos conocido. Así nos enseñaron desde niños, de que el león es el rey de la selva. Pero ya muerto, es más valioso un perro que un león. Eso lo dice la Biblia en Eclesiastés. Como te he dicho, si no tienes concordancia bíblica, ve a Google y pon la palabra: más vale un perro vivo que un león muerto, y ahí te aparece la cita bíblica para que veas de que no te ando mintiendo.
Dice la Biblia en Eclesiastés 9, 5, 7. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odia, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Aquí precisamente se dice de que el muerto ya no puede hacer nada por el vivo, sino que ciertamente la persona que busca la ayuda de un muerto es abominación al Señor. Leemos en Job 14, 21, la cita bíblica que le dábamos. Alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe, o son humillados, pero él no lo percibe. Job 14, 21, la Biblia de las Américas. Prevaleces para siempre contra él y se va, cambia su apariencia y lo despides, alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe, o son humillados, pero él no lo percibe, mas su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo. Qué linda la palabra de Dios. Job, capítulo 14, 21, hasta el verso 22. Aquí está la base bíblica de lo que nosotros le venimos diciendo. Dice la Biblia, mas su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo. Job 14, 22. ¿Se da cuenta? De que solo está buscando salir del Seol, solo se está preocupando por sí mismo. Es lo que nosotros le acabamos de decir. Él está buscando salir del Seol. ¿Cómo salir de ese lugar? Ya no está el preocuparse de cómo ayudarlo a usted, porque él ya no tiene más memoria de esta tierra, pero está sintiendo lo que hay en ese lugar. Pero hay personas que vienen y imploran o claman o invocan a los muertos pensando que les van a ayudar. No, mi hermano, no, mi amigo, ya el muerto ya no puede hacer nada por usted. La Biblia dice en Job 14, 21 de que él mismo tiene dolores, él mismo está preocupándose por sí mismo. Porque lo que importa ya en el Seol es salvarse uno. La Biblia dice en Eclesiastés que ahí murió su amor, murió su envidia, murió todo lo que tenemos en esta tierra. Uno ahí va a encontrarse con la verdad. Uno ya no busca más como aquel rico que poder salir de ahí de alguna manera, escapar de ese lugar. Pero ya es lamentablemente tarde para la persona que cae ahí. Y luego alguien me dirá, pero dice la Biblia que algunos van a ser sacados de ahí, arrebatados como así por fuego. Ciertamente sí, pero ¿qué sabes tú si vas a ser uno de esos elegidos o de esos candidatos que va a ser sacado de ahí? ¿Todo por qué? Por no arreglar, por no componer tu vida delante de Dios, por querer amar a dos señores, por servir al mundo y por servir y querer agradar a Dios. Dice la Biblia, o ignoráis almas adúlteras, que aquel que se hace enemigo de Dios, o sea, se hace amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. De manera que nosotros no podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. Dijo el Señor, o servirás a un Señor y vas a despreciar al otro, pero no podéis servir a dos señores. Entonces, como yo le decía, y esto lo digo para todos aquellos que piensan de que su padre, su madre, o su amigo, o su hermano los ayuda. No, mi amigo, no, mi hermano. La Biblia lo dice en Job capítulo 14 y verso 21-22, de que él ya no se está preocupando por ti, él se está preocupando por sí mismo, buscando escapar de ese lugar. Es lo que yo les describía, es lo que yo les decía, de que las almas ahí andan clamando, las almas andan ahí gimiendo. Yo, como le decía, yo también tenía esa creencia, y esto hace apenas un par de días, 3 días, yo pensaba que la persona cuando se moría, y como los testigos de Jehová dicen, de que me muero y me quedo durmiendo y ya no siento, ¿va? Pero la Biblia describe este lugar del Seol, que se siente, se piensa, como dijo el Señor el rico allá.
se sentía atormentado y tenía todavía la pena de que los hermanos fueran ahí. ¿Por qué? Porque él pensaba, él se acordaba de que tenía 5 hermanos, dice, ahí lo describe, tengo 5 hermanos, que vaya Lázaro a la casa de mi padre para que mis hermanos no vengan acá. Este tema es bastante extenso y de alguna manera nosotros parece que nunca vamos a terminar, y porque es demasiado, pero vamos a leer algunos textos bíblicos. Yo le decía, Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La versión JBS dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Esta es una de las versiones que traducen ser como alma viviente. Existen otras cuantas versiones que traducen alma viviente. Pues precisamente desde que el hombre ciertamente es de la tierra. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Pero su cuerpo físico va a la tumba, pero su alma va al Seol, al Hades, al infierno o al paraíso. Ciertamente, entonces, cuando la persona no cree en el Señor, cuando la persona ignora esto, piensa de que no tiene un alma, la Biblia describe al hombre con un alma. Alguien dice, ¿dónde dice la Biblia que el alma es eterna? Aquí lo está diciendo. Una vez que el Señor sopló en la nariz del hombre aliento de vida, ciertamente le dio un poquito de eternidad, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. Y esto es lo que de alguna manera sigue viviendo en alguno de estos lugares, en el Hades, en el Seol y en el infierno, o en el paraíso. Y esto es lo que se va a levantar a dar cuenta en el día postrero. Pero nosotros no debemos de atender a esta doctrina falsa, donde se dice de que lo que se dice de que no tenemos alma. Pues por esto mismo uno va a estos lugares. Salmo 107, así rapidito, estamos tratando de dar citas bíblicas, porque como les decía, luego la persona o alguien puede decir, este mentiroso no da citas bíblicas. Salmo 107, 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Pero Salmo 107, 14 describe al Seol como un lugar de tinieblas y de sombra de muerte y de prisiones. Es precisamente lo que dice la Biblia que es el Seol. Luego tenemos a Judas 1:6 y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este lugar de prisiones está junto al Seol, junto al lago de fuego. Luego aparece Judas 1:6, es el texto que acabamos de describir. Está 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Se da cuenta? Están en el mismo lugar del infierno, en prisiones. Este es un gran valle extenso, como se lo he descrito, y al centro de este valle está el lago de fuego, con varias puertas, varios túneles en especie de círculo, pero no un círculo pequeño, sino ciertamente un gran círculo, y todos los lugares de tormentos, prisiones eternas, donde están los espíritus encarcelados, donde está el Hades, donde existen otros lugares, todos los lugares van a dar al lago de fuego. Eso es lo que yo pude apreciar.
Vamos a ver lo que le venimos diciendo, ya con esto terminamos, dice la Biblia. En el cual también predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Acá se describe de que estos espíritus de estas personas que murieron en el diluvio fueron encarceladas en el Seol. Son los espíritus de estas personas, como yo les decía, allá están. Ya no se puede salir de allá, de esa prisión. Quien cae allá ya no puede salir. Bueno, yo creo que ya solo otras cuantas citas bíblicas vamos a dar. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Isaías 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijara. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Isaías 14:11. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Qué bonita esta palabra. Isaías 14:15. Tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Describimos que este lugar en visión pude ver de que estaba junto al lado del lago de fuego. Está precisamente en la boca. Vamos a dar más citas bíblicas para de alguna manera nutrir esto que nosotros decimos acá. Hasta acá vamos a dejar por el momento, porque acá el tiempo ya nos ha ganado. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios sea con todos. Amén.